Le damos a la grabación y... Saludos todos, damos y amazonas, bienvenidos, bienvenidas a esa serie, a esos podcasts que pensabais que a lo mejor jamás volverían porque los dejé de lado. Dejar de lado no significa dejarlo del todo. Significa que están al lado y puedes volverlo a reenganchar en el centro, en tu camino. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de fantasía. Cómo crear fantasía, cómo crear mundos de fantasía. ¿Sabéis que no soy capaz de encontrarle nombre realmente a algo así? ¿Sabéis que no soy capaz? Al final creo que era cómo crear mundos de fantasía, se quedaba muy largo y luego, a ver, la gente ya sabe lo que viene, ¿no? Pues cómo crear fantasía en general. Y efectivamente, porque al fin y al cabo, crear fantasía implica el mundo y todo lo que contiene dentro del mundo. Pero una parte muy importante es la narrativa, que precisamente quiero tratar en este podcast. Así que, ¿me acompañáis? Hoy la música que escucharemos será de Jeremy Soule, el compositor de las bandas sonoras de Skyrim, Oblivion y Morrowind, las cuales, esto no es que sea música de Skyrim, no es música de Skyrim, intento dejarla, como la droga intento dejar la música de Skyrim un poco de lado para que no sea todo el rato Skyrim, sino que hoy tendremos The Northern Diaries, o sea, los diarios norteños, ¿vale? Que son literalmente sketches musicales sinfónicos, como pone aquí, Symphonic Sketches by Jeremy Soule, que digamos que son música que pensó pero que nunca pasó el corte o que nunca llegó a desarrollarse del todo para uno de los videojuegos o para otros trabajos que tendría el hombre. Así que aquí os lo dejo y será la que disfrutaremos hoy. Bueno, antes de nada, quiero contaros un par de cositas. Además, con esta música que suena un poco emotiva, viene bien al tema. No lo había pensado antes. Veréis, hago este podcast, que lo tenía pensado para hacer, pero ¿os acordáis que hice una encuesta hace relativamente poco en la comunidad del canal, en YouTube, acerca de qué es lo que más os gustaba del canal? Y puse que volviesen los podcasts. Y fue lo que ganó. Es más, puedo consultarlo. No lo he consultado hasta ahora si había algún nuevo cambio o algo diferente, pero puedo mirarlo rápidamente. Durante 3 años, sí, por supuesto. Gracias, Iki. Y sí, 133 votos, que no representan realmente quiénes son todos tal, pero bueno, si hacemos un poco el baremo, el 44%, la mayoría, quiero que haya más podcasts como antes, así que bueno, pues intentaré hacerlo. Que ahora viene aquí otras cosas, que por cierto, el segundo más votado fue Iki, haz lo que te dé la gana, que para algo es tu canal, lo cual eso está bien. Luego lo tercero fue quiero más historias de Wattpad y de suscriptores, lo cual es una cosa que bueno, veremos cómo se puede hacer. Y lo que menos fue que la gente comentase sugerencias o algo, porque luego lo siguiente más votado fue quiero más vídeos bien editados, pero curiosamente sería lo que menos, o sea, ¿no queréis vídeos bien editados? Bueno, yo igualmente los seguiré sacando porque está bien de vez en cuando compilar todo un tema en un mismo punto, ¿no? Dicho esto, salió esta votación, ganaron los podcasts, me hizo un poco de deconstrucción y dije, vale, voy a intentar que vuelvan. Voy a sacar los temas, voy a hacerlo más asiduamente, porque si a la gente le gusta y es lo que quiere, veamos cómo va la cosa. Por otro lado, quiero hablaros de mi situación actual, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón me he apresurado a hacer este podcast? Ha sido para poder cerrar esta trilogía de alta fantasía, porque ya sabéis, toda la alta fantasía se presenta en trilogías. En trilogías, sí, todos son trilogías, a veces sagas, ¿no? Pero todo se representa en trilogías. Y en lo que respecta a terminar esta tercera parte, me urge porque es posible, gente, que me haya salido trabajo. Es posible que me haya salido trabajo, por no decir que me falta pasar una entrevista. Sin embargo, todo parece ser que apunta a que pueda ir bien, pueda empezar a trabajar. A lo mejor no, me puede llevar ese varapalo, pero y precisamente a lo mejor estoy asumiendo cosas que ya he hablado en otros directos, que por cierto podéis seguirme en Iki Directos, aquí para todas las tardes estar charlando y comentando cosillas. En lo que respecta a eso, cabe la posibilidad de que empiece a trabajar, es muy probable que empiece a trabajar por las tardes, por lo tanto a mí me quite tiempo de dedicarle al canal de YouTube, a los directos, a todo lo que hago en general, incluso el rol. Y ya sabéis que a mí el rol me gusta, es mi mayor hobby, ¿vale? O sea, es de las pocas cosas que he cogido y no he soltado y no pienso soltarlas porque me encanta, simplemente me encanta. Además, para mí va muy de la mano con crear mundos de fantasía, que
creo que es un campo en el que estoy bastante destacado. Mira que muchas veces tengo el síndrome del impostor y pienso para mí mismo constantemente: no te mereces esto, si nunca has escrito ningún libro, ¿por qué hablas a la gente tal? ¿Por qué haces esto? No sé qué, tú te das cuenta. O sea, tengo un fantasma atormentándome a mí mismo. Se llama el síndrome del impostor, ¿de acuerdo? O sea, que para más Inri, que mira que sé que se me da bien porque me he dedicado a ello y he cometido errores para aprender de ellos y quería simplemente promulgarlos aquí. Y lo curioso es que no hay mucha gente que me cuestione. Hay alguno que sí, hay alguno que me ha cuestionado, pero siempre pero viendo comentarios anteriores que ha ido sacando, pues directamente he decidido bloquearle porque es un tipo que simplemente venía a joder. Simplemente venía a joder. En plan de, oh vaya, no sé qué, ay no sé cuántos. Y luego se ponía el monóculo, y que creo que a lo mejor deberías de publicar tú un libro primero, ¿no crees? O sea, es como en plan de, a ver, circunstancias de la vida. Me dedico al rol. El rol es como escribir un libro, pero sin escribirlo, ¿vale? Ay, ¿por dónde iba? Sí, cierto. Que posiblemente a lo mejor me vea trabajando por las tardes, fines de semana incluidos, no sé qué va a pasar, el futuro es incierto, el futuro asusta, pero yo, por si acaso, quiero terminar este último podcast, que no el definitivo, cuidado, porque me gustaría hacer más en un futuro, no sé cómo será la cosa, pero por lo menos quería dejar cerrado este antes de verme en una etapa de mi vida en la que me viese en una rutina, en la que sí ganaría dinero en un trabajo de verdad, y bueno, pues a lo mejor en un futuro poder volver y regresar con una sonrisa, satisfecho de haber podido conseguir ahorros, de haberme sentido realizado y quién sabe si a lo mejor con muchas más ganas y ánimo de continuar haciendo estas cosas. No sé solamente los podcasts, sino también vídeos. A lo mejor se me ocurre una buena forma de leer historias de suscriptores para pasar un buen filtro de gente que de verdad quiere leer, quiere que sus historias sean leídas y criticadas. A lo mejor pongo más meses de Wattpad para leer. No sé qué pasará. Como he dicho, el futuro es incierto y asusta muchísimo. Perdonad que suelte esta retaila nada más empezar. Sé que no es lo suyo, sé que no queréis escucharme a mí. Pido perdón. O sea, pido perdón por simplemente ser humano. Pero seguro que hay alguien que se molesta porque ¡que hable ya de fantasía! ¿No? Como lo típico de ¡cállate y cómete la naranja! Bueno, no os preocupéis que me voy a comer la naranja. Antes de nada, pues si queréis ver más contenido del que yo hago o del que estoy yo partícipe, podéis mirar abajo en la caja de descripción y veréis más canales. Os he puesto Twitter, Twitch, que es donde estoy haciendo aquí el directo. Está el canal terciario, el de rol, donde si queréis disfrutar de historias de fantasía o cosas similares, o sea, partidas de rol en ese caso, podéis verlas ahí y disfrutarlas al completo. Hay una nueva serie que es La Sombra de Waterdeep, que es una aventura de fantasía urbana, todo se ha dicho, pero urbana dentro de la alta fantasía, más clásica, que es Dragones y Mazmorras, así que os recomiendo que deis un vistazo, que además tenemos un buen y fantástico elenco de jugadores, como prácticamente todas las partidas que están en ese canal. Muy bien, ya está. Ya hemos llegado a la parte, ya ha sido la parte más dura. Ahora vamos a la parte buena. ¿Cuánto tiempo me ha llevado? Ni 10 minutos, perfecto. Perfectísimo. Bueno, Iki, ¿sos un impostor? No, no es que sea un impostor. Es la sensación que me da a mí de que a lo mejor quizás no soy la persona adecuada para lo que estoy haciendo. Esto también me pasaba con el videojuego. Yo me había rodeado de profesionales y yo estaba... y yo, claro, yo simplemente hacía así. ¿Vale? O sea, solamente daba golpes al teclado para escribir un mundo de fantasía cuando no tenía nada previo salvo un canal con estos podcasts. Sí, estos podcasts me dio un trabajo, el trabajo de mis sueños. Un trabajo que me hizo feliz durante una temporada mientras duró, pero ahora, bueno, pues... aquí estamos, supongo. Ojalá que se vuelva a repetir un milagro así. O sea, el síndrome del impostor me da siempre, me da por todos lados. O sea, es impresionante. O sea, aunque llegue alguien y me diga, Iki, eres de lo mejor que lo has hecho, y yo, no, es mentira, no soy tan bueno, dejad de decir mentiras. ¿Vale? O sea, no es que yo sea un impostor ni pretenda serlo. Es más, dentro de lo que cabe siempre intento ser honesto y humilde en todo. O sea, de los que conocéis sabéis que soy un puto paladín moral, concienciado, o sea... Por eso tengo mis propios fantasmas atormentándome con que no eres lo que dices ser, no, tú no eres tan bueno como ellos creen, sí, o sea... Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a hablar de alta fantasía. Comienza el podcast, ahora sí que sí. Bien.
Alta Fantasía, 2 podcasts donde hemos revisionado quizás cómo construir su mundo. Sí, pero ahora bien, ¿cómo escribirlo? ¿Cómo hacer la narrativa exactamente respecto a estos mundos de fantasía, de alta fantasía? Bien, pues en el podcast de aquí, iba a decir el de hoy, pero claro, lo puedes escuchar cualquier día, ¿no? Pero venga, sí que queda muy bien decirlo. En el podcast de hoy os enseñaré cómo la alta fantasía se escribe y qué podemos aprender de ella. Ojo, no es tanto el cómo se debe escribir, sino cuál es la forma característica de escribir esta alta fantasía. Sobre todo desde un principio, porque es al fin y al cabo el subgénero que más ha estado trillado a lo largo del tiempo. Y por supuesto, ha habido forma de que evolucione en muchos otros sentidos. Quizás a lo mejor en lo que me vaya a apoyar en el podcast de hoy no es lo que hablaría por todos los libros de alta fantasía, pero sí de la alta fantasía que todos conocemos como la más clásica. También quizás yo tengo una bibliografía bastante limitada dentro de lo que cabe, pero también hay que decir que lo que tengo yo aquí, ¿escucháis esto? Esto es un libro, mira, puedo asomarlo un poquitito así. Es un libro, bueno, es un marcapaz. Es un libro que tengo aquí donde quiero leeros unos pocos fragmentos de este podcast para tomar ejemplo. Porque no es tanto hablar de cómo está actualmente la alta fantasía, sino de lo que más se ha caracterizado, que es desde sus orígenes. ¿De acuerdo? O sea, este podcast va a cómo es el estilo de narración de estas historias. Dicho esto, comenzamos. Tengo el tema repartido en 3 bloques. El tema de la narrativa en cuestión de descripciones, ¿de acuerdo? Que vais a ver el tema de descripciones porque el tema de descripciones, ¿vale? Luego tendremos los diálogos, cómo hablan estos seres que habitan esta tierra fantástica, altamente fantástica. Y por último, el tema que más estigmatiza este subgénero, que es la exposición. ¿De acuerdo? Porque creo que ya simplemente con saber lo que es la exposición, todos sabemos de lo que estamos hablando. De estos largos párrafos contándonos la vida de un antiguo monarca que se acaba de mencionar. No sabíamos quién era antes, se acaba de mencionar ahora, y ahora te voy a contar toda su vida, toda su genealogía y no sé qué, no sé cuántos. 5 páginas largas, o al menos la sensación que dan de ser largas, explicándote todo acerca de un antiguo reino que habitaba en estas tierras hasta que atacó la Nación del Fuego. Cosas de ese estilo, ¿no? Sabemos de lo que hablamos. Y por último, quisiera llevar al lugar una conclusión la cual acerca del subgénero, de esta práctica, de lo que le caracteriza, que le deja de caracterizar, y por último, ronda de preguntas para la fantástica gente del chat que me acompaña aquí esta tarde. Bien. Narrativa. Solo hay una palabra para definir la narrativa de la alta fantasía: grandilocuente. Es decir, todo es inmenso, todo es grande, hasta en las cosas más chiquititas, sencillitas, mejor dicho. Todo requiere de una descripción enorme, enormérrima. Es que insisto, incluso en las cosas sencillitas. Describir un alto castillo de ladrillos de oro, cuyo reflejo del sol es capaz de cegar con la mirada, lo cual es símbolo de su grandiosidad. Por supuesto que esa narrativa grandilocuente pega con ese castillo, y más aún si es la morada de un dios, por ejemplo, ya que lo hacemos demasiado fantástico, ¿no? Pero, ¿y qué hay de la casa de un pueblerino cualquiera? Bueno, de un cualquiera no, posiblemente la casa del pueblerino que sea nuestro futuro protagonista para la aventura. También llevan a ese lugar, describir cada rincón, cada lugar, que en este caso simplemente es hacer que la exposición sea más detallada que grandilocuente, ¿no? Que a veces también se puede confundir grandilocuente con detallada, porque hay exposiciones que cuentan descripciones que tienden a ser tan detallistas
que a veces dan detalles innecesarios, insustanciales, simplemente por dibujar el cuadro lo mejor posible para el lector. Por otro lado, tenemos lo que vendría siendo la grandilocuencia. Darle como una épica, por supuesto, acorde al tema, porque no es lo mismo ese castillo de oro que esa humilde casa en medio del campo. No son lo mismo, pero de alguna forma el narrar ese alto castillo dorado a la casa humilde es como que la grandilocuencia se anivela. Se anivela para cada momento y cada situación, pero no deja de ser grandilocuente. Y a veces va de la mano de ser estrictamente detallado, ser estrictamente detallista con todo lo que se comenta alrededor de el castillo o la casa. Estos son dos ejemplos completamente opuestos, que obviamente pues lo que sería un noble, un plebeyo, riqueza, pobreza, obviamente van de la mano como antónimos en este caso. Pero de nuevo, si tienen algo en común dentro de una misma historia, siempre tienden a ser como contarte algo. Es como que no sientes la epicidad, a lo mejor no en la casa del medio del campo, pero de alguna forma la descripción que hay acerca de esa casa puede ser, quizás a lo mejor, bastante excelsa. Incluso pedante. Para demostrarlo, tengo aquí el libro con el que voy a leeros unos cuantos fragmentos. En este caso, solamente leeré uno. Leeré el primer párrafo de El Hobbit, el primer capítulo, una tertulia inesperada. Así que paro esta música para poner una música que posiblemente haga saltar el copyright, pero ¿sabéis qué? Lo hago por vosotros. ¡Mua! Os quiero. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Bien, es un solo párrafo y ya... ¿Y sabéis lo que digo de la grandilocuencia? Paro la música obviamente por el copy, por si... Joder, porque me pueden llegar a decir no se escucha este vídeo, no, este vídeo no se puede publicar. De acuerdo, pero bueno. Así que en lo que respecta a el agujero en el Hobbit, o el Hobbit en el agujero de Hobbit ya nos deja claro que no es un agujero cualquiera. Es decir, podría haber sido simplemente... Mira, voy a volver a poner la música. En un agujero en el suelo vivía un hobbit, no un agujero húmedo y sucio y repugnante con restos de gusanos. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. ¿Habéis visto que con simplemente quitar un par de líneas es prácticamente lo mismo? Pero no, tiene que seguir. Y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. O sea... Y si queréis puedo seguir. ¿Por qué no? Voy a seguir un poco más. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico como un túnel muy cómodo. ¿Es necesario decir que sea un túnel cómodo? No. Sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provistos de sillas barnizadas y montones de perchas para sombreros y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpenteando y penetraba bastante, pero no directamente en la ladera de la colina. La colina, como se llamaba toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit. Dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, muchas, armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores, se encontraban en la misma planta. Y en verdad, en el mismo pasillo, las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río. ¡Ah! Aquí entra la grandilocuencia, rebajada al nivel de un agujero hobbit, pero súper mega detallada.
Ay, las descripciones de la alta fantasía. Es curioso, ¿no? Yo siempre digo que a la hora de describir algo en una historia... Perdonad que voy a volver a poner la música de Jeremy Soule. A la hora de escribir algo de una historia, siempre hay que interpretarlo como pinceladas, ¿de acuerdo? Como si pintásemos un cuadro. Podría hacer el símil con un bocadillo, pero el problema es que si haces comparativas con comida es ir a lo fácil, ¿no? Pues pintadas, un cuadro, arte. ¿Y qué es el arte? Morirte de frío. Vale, dicho esto, seguimos. En lo que respecta a pintar ese cuadro con las descripciones, yo siempre digo que lo más adecuado es ser un pintor expresionista francés. Es decir, te plantas en medio del campo y empiezas a pintar lo más rápido posible, puesto que la luz del sol se está yendo. Quieres capturar el momento y para ello tienes que expresarlo, plasmarlo dentro de ese cuadro lo más rápido posible, y por eso es que se vea incluso el grumo de la pintura, el trazo del pincel, si es que acaso hubo alguna vez un trazo o simplemente hubo una pincelada directa para marcar ahí que había una mancha azul, y luego a lo mejor otras pequeñas pinceladas para ponerle sombra a esa mancha azul y que parezca un hombre que está caminando a lo lejos del campo, ¿no? O sea, en lo que respectaría a ser un pintor expresionista francés, serían breves descripciones que pretenden capturar ese momento, los cuales la imaginación, la propia mente del lector, empieza a llenar. Pero no, en la alta fantasía son pintores renacentistas, por no decir barrocos. O sea que... Quiero decir, mientras que por un lado esas descripciones más sencillas, más directas para todo el mundo, sí que puedan cuajar de tal forma que todos y cada uno de los lectores se haga una idea en su cabeza con el mínimo de detalle importante expresado, en la alta fantasía no, en la alta fantasía tienen que pintarte la Capilla Sixtina. Todo tiende a ser grande, hasta en las cosas más sencillas. Esas son las descripciones de la alta fantasía. En la alta fantasía todo tiende a ser grandilocuente y o detallado. A veces muchas veces en lo que respecta a esas descripciones, todo es enorme, todo está en su sitio, todo tiene que ser altamente detallado y impregnado de un simbolismo, o de un significado, o de una sensación que se quiere transmitir. Y para eso, el ser grandilocuente, el tener un buen vocabulario, te puede permitir llegar a esos momentos. A todo esto, en lo que respecta obviamente al fragmento que he leído y que voy a leer, porque mirad este papelito, ¿veis? ¿Veis este papelito? ¿Lo veis? A lo que respecta a lo que más os toca leer este libro, obviamente esto era la alta fantasía en su fase primigenia, pero también es como concebimos la alta fantasía. Por eso he escogido este libro cuando podría haber escogido cualquier otro, o podría haber buscado cualquier otro en referencia de alta fantasía y hacerlo comparativa, pero por suerte, como ya tenía este libro a mano y lo puedo leer aquí en directo los fragmentos con vosotros, obviamente es el mejor objeto de estudio para este podcast. Muy bien. Eso es la narrativa dentro de la alta fantasía. Cabe destacar lo que acabáis de oír, si habéis estado escuchándome el fragmento del Hobbit. Nada más empezar, solamente los 2 primeros párrafos. Un párrafo que es breve y corto, y es sin duda alguna el que más caracteriza a la saga porque es como empieza. En un agujero vivía un hobbit, no un agujero sucio, tal no sé qué, no sé cuántos, ¿no? O sea, es lo que más caracteriza. Luego después viene la retahíla de descripción del siguiente párrafo enorme de cómo es el puto interior del agujero. Pero bueno. Siguiente, pues. Esto ha sido la narrativa en pos de la descripción. Ahora hablemos de los diálogos. Y antes de nada, hay que hablar de que este género, obviamente, su lugar de nacimiento, por así decirlo, es Inglaterra. Donde mayor mercado hay de alta fantasía es en Inglaterra. Bueno, alta fantasía, fantasía en general, sobre todo en el habla inglesa. Inglaterra, dejémoslo ahí. No es lo mismo que en España, por ejemplo. Creo que Francia está mucho más puesta, pero España no está tanto como lo estaría el mercado inglés. Igualmente, en lo que respecta a el inglés,
esa fantástica lengua de Shakespeare, es quizás a lo mejor uno de los motivos por lo que los diálogos de este subgénero tienden a ser de alguna forma bastante musicales, y al igual que las descripciones también tienden a ser grandiosos. Un estilo como muy arcaico, todo hay que decirlo, pero que también queda patente dentro del propio subgénero. En lo que respecta a eso, una de las explicaciones que tengo posible es quizás la lengua inglesa, lo que podría haber influido bastante en estas descripciones. De dicha lengua inglesa se traslada a cualquier otro idioma, se traduce, y se conservan muchas expresiones o muchas cosas que quedan patentes dentro de eso, que a lo mejor pueden sonar mejor o peor dependiendo del idioma. Por ejemplo, el español es un idioma de consonantes muy fuertes, como estáis viendo. No son tan suaves, o sea, simplemente tenéis que escucharme hablar a mí, y a lo mejor tiene un matiz completamente diferente de lo que sería el habla inglesa. Dicho esto, tengo otro. Aún no voy a eso. Y creo que la música se está pasando un poco de lista. Disculpad que la... Ay. La bajo un poco, perfecto. En lo que respecta también, es como que estos diálogos se dan mucha importancia a sí mismos. Se dan tanta importancia que tienen que enmascararse de acertijos o de trabalenguas o de algo. Si no, decidme de qué os suena al amanecer del quinto día, mirad al alba. Al amanecer del quinto día, mirad al alba. Gandalf, ¿por qué no dices dentro de 5 días regresaré? Regresaré por el regresaré por el este. O sea, ¿qué te costaba, Gandalf, dar una instrucción más concreta? No, soy Gandalf, mírame, soy un mago, tengo que hablar de forma grandilocuente, ¿no lo ves? Así que al amanecer del quinto día... O sea, en lo que también respecta a las descripciones, también se traslada a los diálogos, que de nuevo, una parte puede ser el habla inglesa, como he dicho antes, pero esto lo vamos a dejar de lado y nos vamos a quedar con lo que realmente percibimos, que son diálogos que se dan mucha importancia a sí mismo. Se dan mucha importancia a sí mismo estos diálogos, que simplemente puede ser a veces un monólogo, y de nuevo se pueden dar importancia a sí mismo, pero incluso hablando con otras personas, estos diálogos tienden a ser grandilocuentes, pedantes, llenos de un significado, de una metáfora que se da mucha importancia a sí mismo. Porque, ¿qué diferencia hay de decir, oye, que me voy, pero dentro de 5 días volveré por el este para ayudaros, al amanecer del quinto día? Y es que es el mejor ejemplo porque no deja de ser un meme. En mi caso hay un meme favorito respecto a eso, que es, al amanecer del quinto día, mirad al este, no sé qué, apareceré con la primera luz de la mañana, del amanecer, no sé qué, no sé cuántos, y Legolas le dice a Aragorn, pregúntale si traerá churros, y Aragorn, ¿traerás churros? Y Gandalf, no. Pues no vengas. Hombre, no trajo churros, pero trajo los Rohirrim. Algo hizo bien Gandalf, ¿no? A lo mejor los Rohirrim traían los churros. Dicho esto, sin embargo, como he dicho antes, me queda otro fragmento que leer aquí, que es el primer diálogo de esta historia. El momento en el que Gandalf habla con Bilbo. Vamos a empezar directamente con el propio... Uy, se me ha abierto por donde no era. Oh, Dios mío, que se ha abierto por donde no era. Oh, no. En serio, se me acaba de perder la página. No, esto no es justo. Se me ha perdido la página, lo siento mucho. Joder, es lo primero que encuentro en una página es la madre de nuestro hobbit particular, pero que es un hobbit. Joder, o sea, es como... ¡ah! ¡Exposición! Luego hablamos de eso más tarde, ¿de acuerdo? Luego hablamos más tarde. Aquí está. Llegamos, pues. Preparados. Nah, son churros Rohirrim, seguro saben a bota de caballo. No, hombre.
que los churros es la masa del pan frita. O sea, no puedes fallar con eso. Es imposible. Bueno, permitidme que os ponga en ambiente. Todo lo que el confiado Bilbo vio aquella mañana fue un anciano con un bastón. Tenía un sombrero azul, alto y puntiagudo, una larga capa gris, una bufanda de plata sobre la que colgaba una barba larga y blanca hasta más abajo de la cintura y botas negras. Ah, joder, la descripción está bien. No es grandilocuente, ¿no? Pero esperad al diálogo. «Buenos días», dijo Bilbo, y esto era exactamente lo que quería decir. El sol brillaba y la hierba estaba muy verde. Joder, mira que yo sabía de qué punto a punto quería leer, pero no había leído esto antes, y ahora es cuando me doy cuenta de ese en plan de «buenos días», y realmente tiene que contarnos que realmente le parecía un buen día. ¿En serio ha habido una subs? ¡Simori! ¡Gracias! ¡Ostras! Yo digo, un momento, yo no he puesto esa música. Pero la ha puesto Simori, muchas gracias. Eres la tormenta que se acerca con nubes negras. ¡Ay, isoladas! Bien, continuamos pues. ¿Por dónde iba? Ah, sí. «Buenos días», dijo Bilbo. Y esto era exactamente lo que quería decir. El sol brillaba y la hierba estaba muy verde. O sea, es como... Oh, vale, sí, quería decir buenos días, pero ¿por qué? Porque era un buen día. Pero bueno, aquí viene lo bueno. Es que los diálogos son simplemente fantásticos. El sol brillaba y la hierba estaba muy verde, pero Gandalf lo miró desde abajo con las cejas largas y espesas, más sobresalientes que la del sombrero, que le ensombrecía la cara. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «¿Me deseas un buen día o quieres decir que es un buen día, lo quiera yo o no? ¿O que hoy te sientes bien o que es un día en que conviene ser bueno?» «Todo eso a la vez», dijo Bilbo, «y un día estupendo para una pipa de tabaco a la puerta de casa. Además, si lleváis una pipa encima, sentaos y tomad un poco de mi tabaco. No hay prisa, tenemos todo el día por delante». Entonces Bilbo se sentó en una silla junto a la puerta, cruzó las piernas y lanzó un hermoso anillo de humo gris que navegó en el aire sin romperse y se alejó flotando sobre la colina. «Muy bonito», dijo Gandalf, «pero esta mañana no tengo tiempo para anillos de humo. Busco a alguien con quien compartir una aventura que estoy planeando, y es difícil dar con él». «Pienso lo mismo. En estos lugares somos gente sencilla y tranquila, y no estamos acostumbrados a las aventuras, cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. No me explico poco por qué traen la gente...» Un momento. Mejor. A tope con la comarca, pero no tan alto, por favor. «Cosas desagradables que retrasan la cena. No me explico por qué atraen a la gente», dijo nuestro señor Bolsón, y metiendo un pulgar detrás del tirante, lanzó otro anillo de humo más grande aún. Luego sacó el correo matutino y se puso a leer, fingiendo ignorar al viejo. Pero el viejo no se movió, permaneció apoyado en el bastón observando al hobbit sin decir nada, hasta que Bilbo se sintió bastante incomodado y aún un poco enfadado. «Buenos días», dijo al fin, «no queremos aventuras aquí, gracias. ¿Por qué no probáis más allá de la colina o al otro lado del agua?» Con esto daba a entender que la conversación había terminado. «¿Para cuántas cosas empleas el buenos días?», dijo Gandalf. «¿Ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí y que no serán buenos hasta que te vaya?» De ningún modo, mi querido señor. Veamos, no creo conocer vuestro nombre». «Sí, mi querido señor, y yo sí que conozco tu nombre, señor Bilbo Bolsón. Y tú también sabes el mío, aunque no me unas a él. Y yo soy Gandalf, y Gandalf soy yo». «¿Quién iba a pensar que un hijo de Belladonna Tuk me daría los buenos días como si yo fuese vendiendo botones de puerta en puerta?» Creo que lo podemos dejar aquí, perfectamente. En inglés queda mucho mejor. «I am Gandalf, and Gandalf means me», que en español es... «yo soy Gandalf y Gandalf soy yo», que luego en la película del Hobbit lo traducirían mucho mejor, que es como «yo soy Gandalf» y Gandalf equivale a mí. O sea, es como que lo hace de una forma un poco Gandalf más humilde, que es como... Joder, que es un personajazo de la cultura popular que ha quedado grabado gracias a las películas del Señor de los Anillos. Y joder, precisamente esta gran frase suya, decirla de una forma crinchosa como «y yo soy Gandalf y Gandalf soy yo». «I am Gandalf, and Gandalf means me». Pero luego en esas películas lo haría un poco más humilde, que es «yo soy Gandalf». Bueno, «I am Gandalf, and Gandalf means
me. Es como en plan de... ¿No te das cuenta, Bilbo, que soy yo? Queda un poco mejor, sin duda alguna. Toma esa grandiosidad en ese diálogo que se da tanta importancia a sí mismo como diálogo y al menos ahí se queda un poco más humilde. Es curioso porque la escena de la película... Voy a volver a poner la música. La escena de la película queda crinchosa, pero no queda tan crinchosa como este diálogo en el libro. Que una cosa muy importante es que quizás también estos diálogos se apoyaban mucho en el propio diálogo. Mientras que obviamente daban descripciones de mi Bilbo se puso un pulgar detrás del tirante y sacó otro anillo de humo que sobrevoló por encima de la colina pero luego en lo que respecta a los diálogos se dan tanta importancia a sí mismos que no requieren a veces de una descripción como tal durante ello, porque muchas veces siempre es habla esta persona y dijo esta persona y no sé qué, no sé cuántos añadió tal, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día los diálogos tienden a ser, sin lugar a dudas, mucho más, bastante más escuetos, más naturales, porque me vais a decir quién habla realmente así, si no es en un mundo de fantasía, ¿no? Pero quién habla realmente así con unos diálogos tan sumamente largos y tan sumamente pues eso, como yo significo Gandalf, ¿no? ¿Quién iba a decir que Belladuna, Tutuk? O sea, ¿quién...? Forma parte del género y por eso estamos aquí hablando de ello. Y ojo, yo me reiré de ello. ¿Es algo malo? Al contrario, me parece bueno que estas cosas, aunque bueno, esto iría un poco más para la conclusión por el momento, me parece que es algo bueno, porque al fin y al cabo forma parte de ello y esta grandilocuencia que se dan en las descripciones, que obviamente pueden resultar muy pesadas debido al detalle y a tanta importancia que se dan a sí mismas, pero sobre todo son los diálogos que yo siempre me quejo muchas veces de nadie habla así, pero en este contexto sí que puedo soportar que alguien no hable así. ¿Sabéis lo que quiero decir? Esos son los diálogos de la alta fantasía, grandilocuentes, enormes y con mucha importancia que se dan constantemente a ellos mismos. Constantemente y solamente a ellos mismos, sin más. Y por supuesto, quizás a lo mejor todo esto viene del propio inglés, del cómo se habla o cómo hablan los propios ingleses. Y ha quedado patente ya para todos los idiomas como algo característico. Pero ojo, no es algo que tenga que ser malo. Si realmente alguien... O sea, ¿os acordáis de mi vídeo de empieza por lo sencillo? Ahí bien lo decía, que si quieres empezar una historia de elfos y dragones y enanos, o sea, una historia de fantasía clásica, no alta fantasía, pero sí de fantasía clásica, basada en aquella partida de dragones y mazmorras que tuviste, no hay nada de malo, porque es una forma de empezar, de coger práctica, y creo que precisamente quiero romper una lanza a favor de este subgénero, que yo estaré aquí leyendo el Hobbit, fragmentos del Hobbit, quejándome de todas estas cosas que adolecen, pero no las tomo como algo malo, las tomo como algo suyo, como algo propio, y por eso, una vez más, estoy hablando de ello, porque es algo que forma parte, y si realmente quieres escribir una historia así, no te tires para atrás, ¿de acuerdo? Sí, es cierto que durante todos mis podcasts de fantasía he estado dando ciertos consejos, pero llevo 3 años haciendo esto, y de alguna forma terminas madurando, terminas dándote cuenta, también acabas siendo más tolerante con ciertas cosas. No todo tiene que ser una crítica dura lanzada al aire, aunque a muchos os gusta la sangre. Y precisamente no hay por qué estigmatizar las grandes obras que nos inspiraron o inspiraron a otros a escribir las siguientes grandes obras que nos inspirarían a nosotros, y en nuestra curiosidad buscaríamos la fuente y nos encontraríamos esto. Que no es malo, no es nada malo, la verdad. Sinceramente, las pelis hacen una mejor cosa que esto, con mucho más sentido, aunque hay algunas cuantas cosas que también añade que, en fin, pero bueno, o sea, si realmente uno quiere comprobar cómo se hacían antes las cosas, pues bueno, pues la alta fantasía es una prueba de ello. Pero de nuevo, hablaremos más tarde de qué podemos aprender de esto y qué es lo que podemos tomar o dejar de tomar. O sea, la conclusión. Después de los diálogos, viene la exposición. Esto he sido yo, por cierto. A la mesa. Viene la exposición.
La exposición es, sin lugar a dudas, lo peor. Lo peor. Y, fijaos, para esta parte no tenía un fragmento del Hobbit, pero creo que he encontrado precisamente uno sin querer. O sea, tenía bien claro, o sea, de mi memoria, tenía bien claro que quería hablar de las descripciones con lo del agujero Hobbit. Quería hablar de los diálogos con el primer diálogo de la historia. Gandalf means me. Joder, me encanta, es que me encanta buscar el vídeo en YouTube de la película animada del Hobbit, que está ese momento en el que I am Gandalf and Gandalf means me. Que yo lo estoy exagerando, pero es que me hace mucha gracia porque es eso, es como tanta importancia al diálogo, que no el personaje, no, el diálogo, porque es como que se siente el diálogo que está por encima del personaje, ¿no? Pero bueno, ay... Bueno, voy a poner un pequeño marcador para tener claro dónde está la página y esta vez no perderla. Y ahora sí que sí, el tema de la exposición. Voy a citar textualmente lo que he escrito aquí. Es de lo que más adolece este subgénero, aunque en verdad el propio género ya le duele de por sí. O sea... Es de lo que más adolece, pero es lo que más termina arrastrando, porque forma parte de ello. Porque constantemente pide a gritos contexto. Pide constantemente a gritos contexto. La alta fantasía se caracteriza precisamente de hacer lo que he dicho antes, cosas tan grandilocuentes, lo llevamos repitiendo todo este rato en el mismo, todo se basa en la grandilocuencia, en lo esplendoroso, lo excelso, o sea... Todo se basa en lo mismo, y de querer hacer cosas tan excelsas nos lleva a pedir a gritos contexto, de tal forma que muchas veces es cierto que muestra y no cuentes es mejor, pero en estos casos a veces el contar es necesario si quieres exponer al protagonista que tenemos delante, que es precisamente aquí la parte que quiero citaros ahora mismo. Así que volvemos a la comarca. Venga, ¿listos todos? Venga, volvemos. ¿Se escucha la música? Sí, bien, el copyright saltó, perfecto. La madre de nuestro hobbit particular, pero ¿qué es un hobbit? Eso digo yo, ¿qué es un hobbit? Supongo que los hobbits necesitan hoy que se les describa de algún modo, ya que se volvieron bastante raros y tímidos con la gente grande. ¿Cómo nos llaman? Son, o fueron, gente menuda de la mitad de nuestra talla y más pequeños que los enanos bárbaros. Los hobbits no tienen barba, hay poca o ninguna magia en ellos, excepto esa común y cotidiana que los ayuda a desaparecer en silencio y rápidamente. En Dragones y Mazmorras pueden esconderse detrás de aquellos que sean más grandes que ellos, es flipante. Ah, y tienen suerte, si sacan un 1, que es un fallo automático, pueden repetir la tirada a los muy cabrones. Están muy bien adaptados los medianos en Dragones y Mazmorras a lo que la imagen de Tolkien tenía de ellos. O como vemos en los libros y en las películas. Cuando gente grande, hay poca o ninguna magia en ello, excepto esa común y cotidiana que los ayuda a desaparecer en silencio y rápidamente. Cuando gente grande y estúpida como vosotros o yo se acerca sin mirar por dónde va, con un ruido de elefantes que puede oírse a una milla de distancia. Tienden a ser gruesos de vientre, visten de colores brillantes, sobre todo verde y amarillo. No usan zapatos porque en los pies tienen suelas naturales de piel y un pelo espeso y tibio de color castaño, como el que les crece en las cabezas, que es rizado. Los dedos son largos, mañosos y morenos, los rostros afables y se ríen con profundas y jugosas risas, especialmente después de cenar, lo que hacen 2 veces al día, cuando pueden. Ahora sabéis lo suficiente como para continuar el relato. Como iba diciendo, o sea, ¿veis? O sea, es que todo clama a exposición. Todo clama a exposición. Claro, ¿qué es un hobbit? Déjame que te lo cuente. Che, flaco, ven aquí que te explico lo que es un hobbit. Pues verá, flaco, un hobbit es una cosa muy pequeña. Aquí pasamos al caribeño. Y entonces esa cosa pequeña come mucho, come muy fuerte. Joder, es que... en fin. Hay que decir una cosa importante. Los hobbits son los ingleses. Dentro de lo que es el mundo, los hobbit es Inglaterra. Hobbit Town, para que nos entendamos bien. Ese remanso de paz y tranquilidad, ese sitio aislado cual isla en medio del mar, son los ingleses, los hobbits, ¿vale? Que os quede claro. Dicho esto,
cortamos la música, que el copyright... O sea, espero que hablar por encima no cause que salte el copyright, pero va a saltar. Pero ¿sabéis qué? Por vosotros merece la pena. Volviendo al tema. Constante exposición. Exposición constante. Es que hasta incluso el propio puto libro, el autor, Tolkien, se da cuenta que te va a hablar de un hobbit, pero no te ha hablado de los hobbits realmente. Bueno, en parte te ha hablado un poco de ellos, de sus agujeros, ¿no? Pero de pronto tiene que hablarte de estos seres que habitan estos agujeros. ¿Se podría hacer mejor? Yo supongo que sí, pero obviamente en aquel momento no se tendría tan en cuenta el cuenta y no muestres, y más aún si se quería darle grandilocuencia a esta historia. No sé si será cierto o no, seguro que aquí en el chat aparecerá alguien diciendo sí, era cierto, Iki. Se decía que Tolkien quería darle a Inglaterra de una mitología tan vasta como era la nórdica, y que precisamente cogió la nórdica y se basó en ella, porque precisamente están ahí los elfos, que los elfos son tal forma en lo nórdico, pero él los trajo de una forma diferente y luego Peter Jackson les dio la imagen definitiva. Luego están también los enanos, que los enanos bien se definen y los adaptó y esa clase de cosas, ¿no? En lo que respecta precisamente a esa forma de darle esa grandilocuencia, es porque quiere ser contado como una leyenda, que ya veis que lo comenta como que pasó o no pasó, o sea, lo cuenta, son o eran, como en plan de sí, estos antes vivían por aquí, en este lugar, y todo este rollo, ¿no? Todo está lugar a precisamente llegar al lugar de la enorme grandilocuencia, si es que es lo mismo, es que no me canso de repetir esta palabra, la enorme grandilocuencia que tiene el asunto, puesto que es un mito o es una leyenda. La pregunta ¿es una leyenda que te cuentan al calor de una hoguera? Obviamente no, es una leyenda de una persona que la está escribiendo, bueno, precisamente en El Señor de los Anillos todo comienza con Bilbo queriendo escribir su libro, ¿no? Y su libro comienza precisamente con el agujero hobbit, o hablando precisamente acerca de los hobbits. No recuerdo si era precisamente dentro del hobbit o era luego en El Señor de los Anillos en la versión extendida, no recuerdo. Es que me vi recientemente todas las películas, me vi primero el hobbit para llevarme el enfado de a lo no está del todo bien hecho, ¿no? O sea, y luego después vi El Señor de los Anillos y ya me alegré un poco más. Entonces no recuerdo ni en qué película de los dos estaba adaptado de esta forma, porque es gracioso precisamente el ver cómo es Bilbo quien escribe su propia historia, ¿no? Aunque ya vemos que de origen no la escribiría Bilbo, sino la escribiría una persona grande, como se deja bien claro que es, porque bien dice, las personas grandes como tú, como vosotros, o yo, ¿no? Pues lo deja todo bien claro. Todo está precisamente puesto como si fuera una grandiosidad en las descripciones, en los diálogos y en la exposición. También existe esa grandiosidad, sí, pero aquí el matiz importante respecto a dicha exposición, que de nuevo es lo que más adolece el tema, es la necesidad de ella, de todos los puñeteros asuntos que tiene el mundo, como es esa raza mágica que son los hobbits. Y digo mágica, aunque ya nos dejan claro que no tienen mucha magia, ¿no? Pero esa raza en concreto, dicha propiamente esa raza, la cual, pues, se caracteriza por esto. Y seguramente cuando se llegan a los elfos del bosque en el Hobbit, también contaban acerca de los elfos. Fíjate que bien recuerdo que era en el Hobbit donde se les pondría el característico color verde y pardo, que son los colores con los que visten los elfos de los bosques. Y es cierto, o sea, es como un cliché. Piensas en un elfo arquero de los bosques y rápidamente lo vistes de verde y marrón, o verde todo por completo, ¿no? Es como el cliché como tal. Pues eso mismo, todo clama a una constante explicación, una constante exposición de temas que se van a tratar en el libro, por supuesto, sirven para conocer a la gente. Ahora bien, ¿es necesario? Es extremadamente necesario. Sobre todo si eres una persona que no sabe narrar con contar. Y,
con mostrar y no contar. ¿Podría perfectamente Una pregunta, ¿funcionaría el Hobbit igualmente si a una persona que jamás haya oído hablar del Señor de los Anillos, jamás haya oído hablar de lo que es un Hobbit, funcionaría adaptándole, quitando toda esa basura, que por llamarlo basura, de explicarte qué es un Hobbit? Hombre, a lo mejor se podría adaptar un poco más de qué es exactamente un Hobbit. Algo de una forma muchísimo más breve de lo que es ya de por sí esa exposición. La exposición es algo malo dentro de la historia, puesto que la frena por completo. La frena en seco para tener que explicarte una cosa que considera el autor necesaria de explicarte. Necesita explicártela sí o sí, porque también la historia precisa de que tú sepas que es un hobbit. Precisa que sepas quién es este rey y de dónde viene este reino. Precisa que sepas cómo fue construido esta fortaleza. Precisa que sepas cómo es este lugar concretamente. Porque sí, una cosa os digo, no es tanto dar una descripción de un lugar que contarte la historia de ese lugar. Porque si te adentras en un pantano lúgubre, sombrío, lleno de vapores casi tóxicos, que por lo menos te provocan un mareo, que no solamente ese vapor está acompañado de toxicidad, también es el propio aire, que apesta a todos lados. Se oyen ranas a lo lejos, también cerca la noche cae y son los grillos quienes empiezan a cantar junto a las ranas como una sinfonía discordante que constantemente taladra tu cabeza si no tienes precisamente dicha cabeza bien amueblada. Esto que os acabo de contar obviamente es un mostrar que más que una exposición. ¿Por qué es mostrar? Porque los personajes están pasando por ese pantano y yo como escritor te estoy expresando, te estoy intentando transmitir las sensaciones de ese lugar para que entiendas cómo los protagonistas lo están pasando más o menos por ese punto. ¿Cómo sería la exposición? Este pantano era conocido antes como un fantástico bosque en el que las hadas vivían tranquilamente en paz, pero entonces un día una maldición la arrasó por completo. Nubes negras cubrieron el cielo como lo hacen ahora. Entonces una peste fétida inundó todos y cada uno de los rincones del bosque, matando a la hierba, haciendo que los árboles se secasen, y es entonces cuando las nubes descargaron un agua que directamente era lodosa, que se dejó estancar instantáneamente ahí donde caía, y lo que era antiguamente el bosque de las hadas ahora es el pantano de la condenación. A lo mejor esta exposición está bien, lo que os he dicho, pero no es lo mismo una exposición en la que te cuelo rápidamente la historia de esto, que también podría colarte de una forma mucho más extensa y extendida, que por supuesto los protagonistas llegan al pantano. En el pantano empieza a describirte todo lo que se siente, todo lo que se percibe, las descripciones del lugar, y a lo mejor un personaje como as en la manga del autor, que no tiene ni idea de qué es ese lugar, pregunta mientras va pisando el fango, intentando sacar los pies, sintiendo que se hunde. ¿Qué lugar es este? ¿Qué lugar es este? ¿Por qué es así? Y a lo mejor, yo qué sé, el Aragorn del grupo, como es el Ranger, como es el explorador, va y dice: esto antes era hogar de hadas, hasta que el Señor Oscuro mandó una maldición. Cubrió el lugar de nubes negras, las que tenemos sobre nuestras cabezas. El aire fétido es el que respiramos. No es tan fétido como lo era entonces, que mataba la vida, incluso muchas hadas que no pudieron escapar de este sitio. Y ahora dejó de ser un bosque de hadas y ahora es un pantano de condenación. Que ahí, fíjate, es exposición a través de un diálogo. Que esto muchas veces lo he hablado, que a veces la exposición a través de un diálogo bien contextualizado está bien. Por supuesto, en lo que respecta a una exposición gratuita, a través incluso de un diálogo, no deja de ser una exposición gratuita. Pero todo depende cómo juegues y también a veces también cómo está el interés del lector. Que fíjate, es un factor que quizás muchas veces ignoramos. ¿Cuál es el interés del lector por saber estas cosas? Obviamente el interés del lector cuenta, pero tú mientras escribes la historia no sabes qué es lo que le puede interesar o no. En cambio, algo muy importante a lo que siempre hay que apelar es a tú, como autor o autora, precisas de contar en esa historia, de que se sepa o no se sepa. Todo depende muchas veces en la medida del propio autor, porque Tolkien fue el que decidió hacer
del libro de una cosa. Que de nuevo, una vez más, retrocediendo en el tiempo, sí, era otra época, Tolkien era racista, eran muchas cosas malas que hoy en día se consideran malas. Por supuesto, no tenemos que menospreciar todo el legado que nos dejó por aquí, que luego, por supuesto, cada uno ya lo puede interpretar o dejar de interpretar como desee, pero eso no quita lo que ya hizo, de nuevo. Dicho esto, permitirme leeros el fragmento. Bueno, sí, coño, ya lo he leído antes. Me he olvidado. Bien. Buena. Se nota que no me pagan por esto. Y dicho esto, creo que ya he hablado más que suficiente. Sí, precisamente, estoy comprobando en mis apuntes y fíjate, el último punto. Todo esto le sumas lo mencionado antes y haces que todo aporte exposición, desde las descripciones hasta en los diálogos. Sí, eso es cierto. Fíjate, mira, voy a rematar un poco más el tema de la exposición, porque sí, es cierto que hasta en las descripciones hay exposición. Hasta en los diálogos hay exposición. Lo que he comentado antes de que, ¡ay, qué sitio es este! Y el tipo que sabe comenta este sitio era no sé qué, o sea, lo comenta de forma fluida. Antes los diálogos también tenían esa exposición de comentarlo todo. Ahora estamos en las minas de Moria, lugar de no sé qué, no sé cuánto. O sea, en vez de simplemente decir las minas de Moria, hogar de los enanos, no, hogar de los enanos, bendecido por Balin, no sé qué, no sé cuántos. Muchas veces se aprovecha cualquier momento para soltar un momento de exposición dentro de este subgénero, a través de una descripción. No solo la exposición en sí misma, también a través de una descripción, también a través de un diálogo. Y hacerlo mal. Hacerlo mal dentro de su extensa exposición a través de dicha descripción o dicho diálogo. Todo está impregnado, empapado de puta jodida exposición, haciendo que el cuenta y no muestres sea la religión verdadera de la alta fantasía. Por supuesto, dicho esto, llegamos a la conclusión. A lo que yo pregunto, ¿todo esto que he mencionado que caracteriza a este subgénero es realmente un problema? No tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo si sabes cómo hacerlo. Es decir, ¿quieres plasmar cómo escribía Tolkien? Bueno, pues ten un poco de suerte de que la gente no se duerma, quizás. Ten un poco de suerte de que eso no suceda. Por otro lado, si tomar todo lo que le caracteriza a este género, que le aporta precisamente de esa magia, ese tono de leyenda que creo que al fin y al cabo es necesario en esta clase de historias para aportarle ese toque, esa pequeña chispa que tanto caracteriza precisamente a la fantasía. Es necesario, pero hay que saber hacerlo cómo. ¿Puede haber exposición? Sí, pero no puedes recrearte en ella. Las descripciones tienen que ser grandiosas, pero tampoco tienen que ser tan especialmente detalladas en todo lo necesario. Los diálogos pueden, por supuesto, llevarse a ser grandilocuentes y darse importancia a sí mismos. Sí, pero no tienen que dar cringe, ¿vale? Y por cringe me refiero a que, obviamente, que dándose aire de grandeza al propio diálogo en sí, por lo menos que hable como una persona normal. Una persona con la que dirías, ¡hey! Habla como yo después de jugar una partida de dragones y mazmorras, o durante una partida de dragones y mazmorras, ¿no? O sea, todo lo que he dicho antes está mal si haces una mala práctica de ello, que normalmente es basarse en lo clásico. El modernizarlo, el contemporaneizar, mejor dicho, todo esto es lo mejor. Si quieres escribir alta fantasía, puedes escribirla perfectamente de un tono un poco más sucio, más que se arrastra por el fango, ¿no? En ese pantano de la condenación que he descrito antes. No obstante, hay un pequeño detalle muy muy importante, y es que precisamente el tono importa. Porque si me das ese tono especialmente grandilocuente, ya sabré a lo que me estoy ateniendo. Sé que estoy ante una historia. He escuchado ruidos. A lo mejor es la silla. Puede ser la silla, no sé. Bueno, gente, si veis una sombra por a mí delante, avisarme. por a mí delante, por a mí detrás, avisarme. Grandilocuente, ya sé que estoy en una de esas historias de leyenda. Una historia que va a ser recordada, o que pretende ser recordada a través de las generaciones. En cambio, si me describes
lo que he mencionado desde el primer momento. Los hobbits, el castillo de oro del dios, la casa de ese aldeano o en medio del campo, ese diálogo que hace dentro del pantano de la condenación, contarlo en un tono mucho más que se arrastre por la suciedad, precisamente puede llevar a cambiar por completo el contexto del subgénero en el que estamos, porque obviamente un tono excelso nos llevará a la grandeza, como esta música que estamos escuchando, pero un tono bastante más decadente, deprimido, aunque me estés contando la misma historia, no es lo mismo. Por eso hay que tener siempre en cuenta el tono, el vocabulario, el cómo estamos contando exactamente una historia. Dicho esto, de nuevo, igual es Jeff. ¡Jeff! ¡Despierta, coño! Dicho esto, en lo que respecta a lo que es la alta fantasía, adolecerá de muchos problemas, pero esos problemas podemos tomarlos y solucionarlos. Ojo, no solucionarlos de erradicarlos por completo, no, sino de realmente tomarlos y decir, vale, ¿qué podemos hacer con esto para que siga siendo alta fantasía y pueda ser algo completamente leíble para las generaciones actuales? Dicho esto, aquí no concluye el podcast, porque ahora llegamos a la parte de preguntas y respuestas respecto al tema. Y si alguien quiere hacer algo respecto al tema, pues también, pero aunque yo les diría, por favor, gente del chat, por favor, hacerme buenas preguntas respecto al tema. Yo soy de responderlo todo, pero centraros, ¿vale? Así que mientras vayan entrando por aquí todas y cada una las preguntas y demás, iré leyendo comentarios. Frederick, también podrías como narración clásicas como el Cantar del Mío Cid o la Odisea. Sí, pero... hombre, la Odisea supongo que estará un poco más adaptada de lo que estaba escrito antiguamente, pero como el Mío Cid estaba hablado en el antiguo castellano, creo que precisamente no cuenta tanto, salvo por supuesto adaptaciones un poco más como tal. Pero sí, precisamente son narraciones clásicas como de leyenda, precisamente, en lo que entra en la alta fantasía. Prefiero la Ilíada. Ya estamos con que sí, la Odisea, la Ilíada. Venga, va. Claro que sí. Preguntas no. Pero bueno, gente, muchas gracias a todos y cada uno de vosotros por acompañarme en este tiempo. Siento muchísimo que de haberme surgido trabajo, mejor dicho, de si me termina surgiendo el trabajo, no pueda seguir haciéndolo. Por eso quería hacer este podcast, para cerrar la trilogía de la alta fantasía y por lo menos que no quede incompleto. Y en un futuro, si de regresase, pues empezar algo nuevo y fantástico, lo pillas, con todos vosotros. Son muchos proyectos que he querido ir haciendo, que se han ido cayendo por el camino. Fíjate, este alta fantasía lo empecé porque quería hacer ese proyecto de partidas de rol con suscriptores. Dichas partidas de rol con suscriptores, bueno, digamos que en Latinoamérica tenéis problemas para poder concretar un día o los medios para poder jugar. Es una lástima porque hay gente que sí en Latinoamérica puede hacerlo y está súper dispuesta, y me da pena porque no llegan a ser el número completo, o tengo que juntarlo con gente de España que tiene más disponibilidad plena y todo ese rollo, pero los horarios se desajustan por completo. Y mirad, preferiría que hubiese 4 jugadores que en un horario muy parecido, que estuviesen ahí para el tema de después de comer, ojo, cuidado, después de comer y esa clase de cosas. Prefería justamente ser yo quien me desdoblase de mi horario habitual para poder jugar y disfrutar del mayor juego de rol de la historia, como bien dice el propio Dragones y Mazmorras que es. Dicho esto, voy a leer un comentario de antes que ha sido: recordé aquella historia del especial de Wattpad con un prólogo con demasiado texto. ¿Qué historia de Wattpad no tiene demasiado texto en su prólogo? Dicho sea. Y se tuvo que saltar para leer el capítulo 1 porque era demasiado largo, sí. Katie, escribe demasiado con ese, please. Por favor, please, no hagas llorar al niño Jesús, ¿de acuerdo? Por favor. Chris Yard dice: Iki, ¿qué piensas de utilizar elementos externos a la narrativa dentro del libro para complementar el contexto? Me refiero a usar glosarios con los términos o ilustraciones de la historia, elementos para quien quiera verlas.
últimamente las ilustraciones no es algo que se lleve mucho, salvo a lo mejor en ediciones especiales o ediciones quizás a lo mejor más juveniles, pero incluso historias juveniles como Harry Potter, al menos que yo recuerde en ediciones aquí de España, que son las de Salamandra, casualmente las que están aquí, casualmente son estas que están aquí, no tienen dibujos y son, pues eso, joder, tengo aquí precisamente la Orden del Fénix para matar a una vaca, sí. Y no tienen ningún dibujo en su interior, salvo el de la portada, que, pues bueno, pues cuando llegas al momento de la escena que está aquí representada, pues dices, coño, es la escena representada. ¿No? Pero bueno, pero sí, apoyarse en dibujos, no debería de uno apoyarse en dibujos, ¿vale? Porque los dibujos es algo que depende mucho de ya el propio autor si quiere dibujarlos o de la propia editorial si quiere incluirlos y contratar a un dibujante o algo. Por supuesto estamos hablando de autopublicar tu historia, tú eres el quien te lo guisas, tú eres el quien te lo comes, ¿de acuerdo? Pero por eso mismo, apoyarse en dibujos no es lo primordial. Apoyarse en dibujos no es lo primordial, porque los dibujos pueden estar o no estar. Pero lo del glosario sí que es muy interesante si tu mundo va a incluir palabras y expresiones muy propias que hayas diseñado y pensado para eso, en ese momento. En ese instante sí que recomienda, sí que ponlo. O sea, el glosario sí que me parece una buena herramienta externa, porque no tiene que ser externa, tiene que estar, puede estar precisamente dentro del libro. Puedes ponerlo para recurrir constantemente a expresiones o cosas, porque a lo mejor el lector llevará 2 días sin leer, retoma la lectura y se encuentra con una palabra que significa X. ¿Qué significaba? Bueno, la palabra X y luego su significado, que está en el glosario. Un momento, ¿quién era? ¿Qué era X? Oh, vaya, sí, tal. Oh, de acuerdo. Y por eso, que creo que el glosario está bastante mucho mejor. El glosario queda mucho mejor, las ilustraciones no hay que contar con ellas, o sea, las ilustraciones no hay que contar con ellos, con ellos, con las ilustraciones, con el ilustrador, ¿vale? No hay que contar con un ilustrador, en todo caso. El ilustrador no existe para tu historia, de momento, a no ser que publiques y a lo mejor la editorial quiera hacer una ilustración para el libro, dentro del libro, unas pocas, o sea, ahí bien. Pero el glosario sí que me parece una buena herramienta para expresiones o palabras que sean propias del propio mundo, que no sean adecuadas a decirse en el día a día de nuestra realidad. En ese caso sí que queda bien. Hola Iki, hola Patti. Hola, ¿leíste Lotr? No, Lotr no he leído. El Señor de los Anillos no me lo he leído aún. Los tengo los 3 libros ahí, que los conseguí de segunda mano. Son 3 ediciones diferentes. Esperad. Ay. Son 3 ediciones diferentes y me encanta. Me encanta porque son 3 ediciones distintas. O sea, esto es lo que hace el querer buscar libros baratos, ¿de acuerdo? Tengo aquí esta, que es de la misma guisa que que el Hobbit. Ay, coño, aquí está. Que es de la misma guisa que el Hobbit, como podéis ver, ¿de acuerdo? Además con estos dorados. Aquí tenemos el Retorno del Rey. Este sería el tercero. Luego entonces tenemos aquí La Comunidad del Anillo, que obviamente es una edición que salió en pos de las películas, que hay literalmente los libros son así, pero con distintos colorcitos. Está muy chulo el diseño, joder, sinceramente lo de que La Comunidad del Anillo vaya precisamente caminando ahí, el silueta, joder, es que sabes quiénes son, simplemente sabes quiénes son y mola muchísimo. O sea, con poco te cuentan mucho. Y por último tengo esto que... Brahma antiguo, simplemente mirad. Uf. Esas son las 2 torres. Y sale un bosque. Creo que el bosque es precisamente el bosque de los Ent, donde se encuentra con Bárbol, porque también tiene una parte importante dentro de este capítulo. Los libros no me los he leído, pero los tengo aquí para cuando llegue el momento de decir ahora. O sea, cuando me apetezca leerlos, no tendré excusa. En verdad no tengo excusa para empezar a leerlos ahora, aunque ahora mismo me estoy leyendo esta historia, la del Gremio de los Magos, que si es posible en algún momento me gustaría hablar de ella, porque es interesante, está curiosa. Pero bueno, más mierda. Sanderson los incluye como anotaciones de uno de los personajes. A mí me gusta eso, da chido. Ah, bueno, sí, las anotaciones a pie de página suelen ser mucho mejor. Suelen ser mucho mejor porque es algo que está directamente ahí y pueden aportar un contexto mucho más. Es algo opcional, o al menos se caracteriza de opcional, y por eso no se siente tan encorsetado en la narrativa de la propia historia. Sí, anotaciones a pie de página que diría que está incluso mucho mejor. Siempre relacionan la alta fantasía con elfos y orcos, pero ¿qué opinas de los mundos elaborados por autores como Brandon Sanderson o Patrick Rothfuss? Obviamente no son fantasía clásica,
¿Puede ser alta fantasía? Sí, pero no es la fantasía clásica de la que he estado aquí. Quizás a lo mejor tendría que haber llamado esto fantasía clásica a alta fantasía, pero bueno, en realidad prefiero llamarlo alta fantasía porque en ningún momento he hablado de elfos o enanos o orcos concretamente. Precisamente este podcast lo he dedicado a hablar de su tono. Precisamente lo he dedicado a decir, ¡ey! Que esto se escribía así, de esta forma, y en cierto modo es lo que le caracteriza de ese tono de leyenda. Se tiene que hacer así, no del todo, se puede adaptar, porque ten en cuenta que si cambias el tono, de pronto tienes El Señor de los Anillos, y si de pronto decides ponerle un tono que, como digo yo, y me gusta esa expresión, que se arrastra por el barro, de pronto tienes The Witcher, que es baja fantasía. O sea, ¿entendéis por dónde voy? O sea, lo que respecta a cómo escribe uno u otro, ya es diferente. También debo decir que Patrick Rothfuss, de lo que he leído del Nombre del Viento, alta fantasía es. A lo mejor lo es, pero no es la fantasía clásica, eso está claro. Y Brandon Sanderson es menos fantasía clásica de lo que te puedes esperar. Ahora bien, si son alta fantasía, por supuesto tendrán unas cuantas cosas que cumplir, esa grandilocuencia o tal, no sé qué, o a lo mejor es una grandilocuencia en un mundo que está siendo devastado, es una alta fantasía en un mundo completamente isolado, pero también depende muchas veces del tono, del contexto y de lo que, por supuesto, estemos dispuestos a debatir qué es o no es alta fantasía, pero sin embargo, aquí no me he venido a debatir de eso exactamente. ¿Y si soy mi propio ilustrador? Pues adelante. Una persona me dijo una vez que si tú publicas un libro y tú mismo dices, hey, que yo dibujo, yo dibujo mis propias cosas y tiene una calidad mínima, también puedes ilustrar cosas del propio libro, incluso la portada si quieres. Igual entendí el punto, pero quiero aclarar esta última duda. Hombre, si eres ilustrador, sí, por supuesto, pero todo dependerá mucho de tu propio... También dependerá un poco de la editorial, pero de nuevo, si autopublicas tú mismo, pues que le den. Igualmente, insisto, no contéis con las ilustraciones, porque si os apoyáis en dibujos, que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿vale? Pero un libro va a describir 1000 palabras para una imagen, no sé si entendéis, ¿vale? Escribid, no penséis, uy, aquí pongo esto y... No, escribid, no contéis con las ilustraciones no existen mientras estáis escribiendo, no penséis de, uy, aquí irá esta ilustración, no hagáis eso, ¿vale? Las ilustraciones no existen en el proceso de escribir la historia, ¿vale? Ya, Chris Jar, que te quede claro, o te arreo con un libro en la cara, sin dibujos, te arreo con un libro sin dibujos. Creo que no describen mucho las apariencias en El Señor de los Anillos, no recuerdo. Hombre, en El Señor de los Anillos escriben mucha. Todo es excelso. Joder, si algo se caracteriza es precisamente de que Tolkien escribe cada pequeño detalle de cada hoja, de cada rama, de cada árbol, de cada valle, de cada bosque, de cada no sé qué. O sea, es lo que le caracteriza y es lo que tiene. Es lo que le caracteriza. Yo queriendo vender mi riñón para comprar la edición ilustrada tapa dura. Nah, compra las mierdas baratas. Las historias son las mismas, coño. Tiene algo de fantasía clásica, pero tiene 100% de pajas mentales de Cuozel Pajas. Sí, cierto. Sanderson se caracteriza por cero épica. Sanderson se caracteriza por tener cero épica. Fantasía. Había un mar interminable de arqueros que se extendía más allá del horizonte. Sanderson, había muchos arqueros. Ni papas ni mierdas, aprender a describir. Eso al excesivo, bien dicho, ni mapas ni mierda. A ver, sí que la importancia, el mapa sí que es importante para el escritor, para que tú tengas bien claro qué distancias hay, dónde está cada lugar. El mapa sí que es importante, ojo, cuidado. No es algo con lo que hay que contar de poner en el libro, pero sí para ti como autor que eres de la historia, te viene bien para situar todas las cosas. Y oye, ¿sabes dibujar? No te digo que dibujes escenas, pero sí dibuja tus personajes. Eso ayuda muchísimo. Muchos autores de manga
tiene en sus estudios, los mangakas, tienen los corchos o lugares donde por lo menos cuelgan detalles de los personajes para no olvidarse cómo dibujarlos. En nuestro caso, a la hora de escribir, no de dibujar obviamente un cómic o un manga, estamos hablando de que en lo que respecta a escribir, a lo mejor tener bien claro una ficha de personaje con la descripción de las cosas, para tener bien claro qué es lo que tiene ese personaje característico de su descripción, o un dibujo de cómo lo tienes en la cabeza para saber qué es lo que tiene o deja de tener, no viene del todo mal, pero no hay que contar con ello dentro de la historia, ni con el mapa, ni con los dibujos, ni con nada parecido. Solo hay que contar con elementos realmente externos, pero jodidamente externos, para ti como autor y tener las ideas bien claras. Y creo que precisamente el mapa, bueno, creo no, el mapa es preciso para que tú tengas bien claro todo donde está en su sitio. Yo por ahí no paso. Es algo personal, pero me gustan los mapas de fantasía. Sinceramente me vende más un mapa bonito o un libro que la descripción del mismo. Llamadme simple, lo acepto. No, por supuesto. Quiero decir que luego en la edición pones un mapa. Sí, pones un mapa, pones un puto mapa. En el libro pones un mapa. Pero en lo que respecta a la hora de escribir el libro, dime tú, Ignis, dime tú que, como llamadme simple, lo acepto, simple, que eres un simple, tienes que entender que cuando escribes el libro no estás poniendo los dibujos, estás haciendo un manuscrito. Cuando haces el manuscrito no hay dibujos, no hay mapa, es mucho texto, ¿vale? Cuando terminas de escribir la historia, aparece Yoda así, y con las gafas, y vestido de rapero refachero, o sea, y te dice mucho texto, imbécil. ¿Por qué? Porque en eso consiste un manuscrito. En el manuscrito no vas a poder contar ni con el mapa, ni con los dibujos. Luego vendrá después de ediciones, editoriales, o de correcciones, todo ese rollo de maquetación, en el que incluirás los dibujos, el mapa al principio, y el glosario al final. O sea, todo luego depende después. Pero en la fase del puto manuscrito de mierda, ahí no puedes contar con ningún puto mapa. Simple. Que eres un simple. Ya está, dicho que te llame simple, te llamo simple. A veces creo que debería mejor hacerme una novela gráfica. A lo mejor sí, a lo mejor deberías plantearte eso. Así, si pensáis mucho en dibujos, a lo mejor deberíais plantearos en dibujar directamente. Bueno, ¿queréis ver una novela gráfica de verdad? Yo os presentaré una novela gráfica de verdad. Mirad, Tarzán. Iki, eso es un cómic. No, es una novela gráfica, porque si os fijáis, de cómic tiene bien poco. O sea, es como un cómic, pero si os fijáis bien, no es un cómic al uso. O sea, tiene la estructura del cómic, pero mirad cómo están los diálogos. Los diálogos son como texto. Es como si fuese texto del que tiene dibujo alrededor, ¿sabéis? O sea, esto sí que es una novela gráfica y no lo que muchos pedantes gafapastas a lo mejor se intentan vender, ¿eh? El equipamiento de un aventurero clásico debería tener un sextante, no solo una brújula. ¿Qué? ¿A qué viene eso? ¿A excesivo? No hemos hablado de eso. Luego vendrá después. La ironía. Luego vendrá después. Sí, Yori, sé hablar mal. ¿Sabes lo de los Simpsons de qué bien leer? Pues eso soy yo, ¿vale? La ironía de esto es que justo ahora estoy haciendo un mapa. Joder, pero si es que el mapa es necesario. Que el mapa es necesario para ti. Para ti, como autor, escritor, eres necesario para situar las cosas bien. A ver si entre el mapa, el glosario y los dibujos la novela va a acabar con 15 páginas y ser un calzapatas. El cómic es serial, la novela gráfica es autoconclusiva. Esa es la principal diferencia. Oh, ok, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas ni más mierdas que comentar al respecto, y que baja suena la música. Si no hay nada más que comentar al respecto, ahora sí que sí. Si tenéis alguna última pregunta es el momento. Con esta música celestial. Y nos iremos. Yo seguramente me quedo un poco más aquí en directo con todos vosotros, ¿de acuerdo? Pero daré el botón de parar de grabar y esto habrá concluido. ¿Alguna última pregunta, querido chat? ¿O queréis comentar vuestra puta opinión como hacéis siempre? Nos vemos el viernes. ¿Qué viernes? Si no sé si el viernes va a volver a hacer cosas.
¿Para cuándo Minecraft? Nunca. ¿El Rey Arturo cuenta como alta fantasía? Creo que eso es más una épica que una historia de fantasía, pero bueno. Yo esperando a que haya comentarios, ¿eh? Si alguien tiene esto puesto de fondo estará flipando en plan de, oye, se ha callado, pero la música sigue. ¿Ha terminado? No, no, no. La Biblia es alta fantasía. Ah, es ciencia ficción. Es más ciencia ficción que alta fantasía. Alex, haz preguntas serias, por favor. O sea, gente, si vais a hacer una pregunta, Leyenda de Cristo Rey, que sí, que eres tonto, ya lo sé. Si vais a hacer preguntas, hacerlas bien. Hacerlas bien, por favor. Que queden grabadas. A Cross le va a dar algo si dices que no va a estar. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Sí, Gal. Eres tú, Gal. Ay, cierto. No, a ver, sí. El viernes. Claro, sí, joder. Me cago en la leche. Pero, por supuesto. Pero, joder. No, pensaba para mí, de mi canal y mi contenido, no la partida de rol. Bueno, habrá que ver el tema del trabajo. Si el viernes se puede o no se puede. Pero bueno. Cabe la posibilidad, se lo dije, que a lo mejor... Bueno, voy a asumir que no... A ver, puede que haya gente que esté escribiendo y Latinoamérica llegue tarde el mensaje, pero bueno, voy a ir despidiéndome mientras. Gente, muchas gracias por escuchar este podcast. Gracias por acompañarme en directo a todo el mundo, soy gente maravillosa. A lo mejor no, pero bajo mi criterio ahora mismo soy gente maravillosa. A lo mejor no, a lo mejor estáis buscado en 7 países por un delito grave, pero para mí sois gente maravillosa. Muchas gracias a todos. Si este podcast es el último, no será el último que haga siempre jamás, sino no será un adiós, sino un hasta la vista. Pase lo que pase, lo que pase, volveré. Volveremos con este podcast, volveremos con más vídeos, volveremos con partidas de rol, ya sea en mi canal o en el de otro canal. Volveremos más fuertes que nunca. Si al final tengo trabajo, me va a doler, pero sé que va a ser una experiencia necesaria, no solamente por lo monetario, sino también porque a lo mejor, precisamente como he dicho, vuelvo con mucha más fuerza a hacer estas cosas, a animarme a hacerlas de verdad junto a todos vosotros. Y efectivamente no habéis escrito ni una sola pregunta. Habéis escrito, he dicho lo de sois buscados en 7 países y ahí... Ay, cómo sois de geniales y especiales y a la vez de condenados, todos juntos, pero lo primero, maravillosos. Gente, nos vemos en el siguiente vídeo, podcast, partida de rol o lo que sea.